Existe una diferencia abismal entre ser aislado contra tu voluntad y elegir aislarte conscientemente. La ciencia está descubriendo que son procesos neurológicos completamente diferentes. Uno te destruye. El otro puede transformarte de formas que ni siquiera sospechas. Y Jung, ese genio, lo mapeó hace 100 años, sin un solo escáner cerebral. En junio de 2024, investigadores publicaron un estudio analizando lo que sucede en la corteza prefrontal medial de adultos. Después de solo 10 días de aislamiento voluntario, midieron la expresión génica usando secuenciación de ARN y descubrieron que 46 genes cambiaron su expresión. 46 genes en solo 10 días. Tu cerebro, literalmente, reescribe su programación genética cuando te retiras del mundo por elección propia. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Esos cambios no son aleatorios. Siguen un patrón específico. Un patrón que Jung describió en lenguaje psicológico, décadas antes de que la neurociencia siquiera existiera. Y cuando entiendes ese patrón, puedes usar el aislamiento como herramienta de transformación, en lugar de dejar que te destruya. Guarda esto, porque lo que viene a continuación puede cambiar completamente la forma en que ves tus periodos de soledad. Jung dijo algo que parece una contradicción, pero que la ciencia ahora confirma como verdad neurológica. Él dijo que la soledad no es meramente una ausencia de otros, es un estado activo, una oportunidad de volverse hacia adentro, cuando el ruido de la sociedad, las expectativas de los demás y el flujo constante de estímulos externos desaparecen, un espacio diferente se abre. Ese espacio diferente tiene un nombre en la neurociencia. Se llama estado de plasticidad elevada. Andrew Huberman explica que la neuroplasticidad es controlada por neuromoduladores, como dopamina, serotonina y acetilcolina. Estos neuroquímicos abren ventanas de plasticidad y permiten breves periodos de tiempo en los que la información puede ser mapeada en el cerebro, de formas permanentes. Y aquí está el descubrimiento crucial. Durante el aislamiento voluntario, entras en un estado elevado de neuroplasticidad. Esto significa que tu cerebro está más abierto al cambio de lo que normalmente lo está. No un poquito más abierto, significativamente más abierto. Cada insight que tienes, cada patrón que percibes, cada verdad que confrontas, todo eso puede consolidarse de forma mucho más profunda de lo que sería posible en medio del caos social diario. Pero calma, porque hay un detalle que lo cambia todo. Huberman identificó que el punto de entrada para la neuroplasticidad es agitación y tensión, no comodidad, no relajación pasiva, agitación y tensión. Esto significa que si te estás aislando para huir del desconforto, estás desperdiciando la oportunidad. El aislamiento solo activa la plasticidad transformadora cuando usas ese espacio para confrontar lo que normalmente evitas. Y es exactamente aquí donde Jung estaba décadas por delante. Él dijo que cuando la demanda por individuación aparece, significa adiós a la conformidad personal con el colectivo y entrada a la soledad, al claustro del yo interior. Él estaba describiendo lo que sucede neurológicamente cuando te retiras para confrontarte a ti mismo. El claustro del yo interior es el espacio donde la sombra se vuelve visible. Jung descubrió que en momentos de soledad, cuando las máscaras sociales usuales están abajo,
la sombra tiende a volverse más visible. Empiezas a percibir actitudes o sentimientos en ti mismo que no te gustan o te avergüenzan. Confrontar la sombra requiere valentía. Esto no es una metáfora, es neurobiología. La red neuronal por defecto de tu cerebro, que procesa la autorreflexión y la narrativa personal, opera de forma diferente cuando estás aislado, sin los estímulos sociales constantes, sin la necesidad de mantener la persona activada. Esa red puede finalmente procesar material, que normalmente queda suprimido. Investigadores descubrieron que las huellas neuronales de la soledad pueden ser observadas en la arquitectura intrínseca del cerebro humano. Conectividad dentro y entre redes, específicamente aquellas involucrando sistemas prefrontal, límbico y temporal, predice soledad. Estas conexiones son cruciales para el control cognitivo, el procesamiento emocional y la percepción social. En otras palabras, cuando te aíslas, la forma en que diferentes partes de tu cerebro se comunican entre sí cambia. Y ese cambio puede ser para mejor o peor, dependiendo de lo que hagas con el espacio que el aislamiento crea. Déjame mostrarte exactamente lo que sucede día tras día cuando te aíslas por elección propia. Los primeros 3 días son los más difíciles. Tu cerebro está acostumbrado a un flujo constante de estímulos sociales, redes sociales, conversaciones, interacciones, miradas, validación. Cuando todo eso desaparece, tu sistema nervioso lo interpreta como una señal de alarma. La dopamina que normalmente obtienes de las interacciones sociales disminuye. Puedes sentir inquietud, ansiedad, una voluntad intensa de agarrar el teléfono y verificar mensajes. Esto no es debilidad, es abstinencia social. Tu cerebro está calibrado para un nivel de estímulo que de repente no está más disponible. Y esa abstinencia, aunque desconfortable, es exactamente lo que abre la puerta a la transformación. Huberman explica que la urgencia y el foco son lo que promueve los neuroquímicos que disparan la plasticidad neural. Los cambios cerebrales más poderosos suceden cuando te enfocas. Tienes un sentido interno de urgencia y duermes lo suficiente. Durante esos primeros días de desconfort, estás experimentando exactamente esa urgencia. Tu sistema está en estado de alerta, y es ese estado de alerta el que abre la plasticidad. Aquí está el error que la mayoría de las personas comete. Ellas interpretan el desconfort como señal de que deben volver. Ellas piensan que están haciendo algo mal. En realidad, el desconfort es señal de que el proceso está funcionando. Es la tensión que Huberman identifica como punto de entrada para el cambio neural. Jung sabía esto intuitivamente. Él describió su propio periodo de aislamiento. Después de romper con Freud, la consecuencia de mi resolución de seguir las imágenes internas y mi involucramiento con cosas que ni yo ni nadie podía entender, fue una soledad extrema. Él no huyó de esa soledad extrema. Él permaneció en ella. Y fue exactamente eso lo que permitió la transformación. Del día 4 al día 10, algo empieza a cambiar. El desconfort inicial comienza a dar lugar a algo diferente. Tu cerebro se está adaptando a la nueva línea de base. El estudio de 2024 mostró que en este periodo, los 46 genes en la corteza prefrontal medial ya alteraron su expresión. Ya no eres la misma persona neurológica que eras cuando comenzaste. Los investigadores observaron que los animales aislados
Exhibieron sociabilidad reducida y preferencia por la novedad social reducida, pero aumentaron la interacción social cuando ella ocurría, sin cambio en agresión, ansiedad o actividad depresiva. Esto es fascinante. El aislamiento no convirtió a estos animales en antisociales. Cambió la calidad de cómo se relacionaban. Traducido a la experiencia humana, después de una semana de aislamiento voluntario, podrías descubrir que deseas menos interacción, pero que las interacciones que sí tienes se vuelven más intensas, más presentes, más significativas. La cantidad disminuye, la calidad aumenta. Jung describió esto como el proceso de individuación. Te estás diferenciando de la masa colectiva, no porque te estés volviendo superior, sino porque te estás volviendo más tú mismo. Y cuanto más te conviertes en ti mismo, menos necesitas validación externa constante para saber quién eres. ¿Entiendes? Jung mapeó 4 fases alquímicas que ocurren durante la transformación psicológica. Y cada una de ellas tiene correlatos neurológicos específicos que la ciencia moderna está empezando a identificar. Impresionante. La primera fase es nigredo, el oscurecimiento. Es cuando el ego empieza a morir. En términos neurológicos, esto corresponde al período inicial de abstinencia social, donde los circuitos de recompensa dopaminérgicos se están recalibrando. Sientes oscuridad porque las fuentes usuales de placer ya no están disponibles. Pero este no es el fin, es el comienzo necesario. La segunda fase es albedo, el blanqueamiento. Es la retirada del mundo para la reflexión intensa, neurológicamente. Esto corresponde al periodo donde la red neuronal por defecto, RND, puede operar sin interferencia social constante. La autorreflexión se profundiza. Material inconsciente comienza a emerger. Es en esta fase que la mayoría de la gente está cuando elige aislarse conscientemente. La tercera fase es citrinitas, el amarilleamiento. Es cuando la conciencia superior empieza a emerger neurológicamente. Esto corresponde a la fase donde nuevos patrones de conectividad entre redes cerebrales se están formando. Los insights empiezan a consolidarse. La claridad aumenta. La cuarta fase es rubedo, el enrojecimiento. Es la unión de los opuestos y el renacimiento completo, neurológicamente. Esto corresponde a la integración exitosa de nuevos patrones, que ahora son estables y permanentes. La transformación está completa. El problema es que la mayoría de la gente se queda atrapada en la fase de nigredo o albedo. Experimentan el oscurecimiento inicial o la reflexión intensa, pero no saben cómo progresar a las fases siguientes. Y sin progresión, el aislamiento se convierte en estancamiento, en vez de transformación. ¡Qué triste! De la segunda a la cuarta semana, los cambios se profundizan significativamente. Investigaciones de neuroimagen muestran que el aislamiento en este periodo comienza a afectar la densidad de sustancia blanca en la corteza prefrontal dorsolateral. La sustancia blanca es el cableado de tu cerebro. Es lo que conecta diferentes regiones. Cambios aquí significan que la forma en que tu cerebro procesa información se está reorganizando a nivel estructural profundo. Esto puede ir en 2 direcciones completamente diferentes, dependiendo de lo que hagas durante el aislamiento. Si estás usando el aislamiento para rumia pasiva, para quedarte pensando en los mismos pensamientos repetidamente, para hundirte en narrativas de victimización o superioridad,
La reorganización va a fortalecer esos patrones destructivos. Estás esencialmente entrenando tu cerebro para quedar atrapado en loops negativos, cada vez más profundos. Ten cuidado, pero si estás usando el aislamiento para lo que Jung llamó confrontación activa con el inconsciente, la reorganización va a fortalecer nuevos patrones constructivos. Estás entrenando tu cerebro para integrar material que antes estaba separado de la conciencia y para procesar emociones que antes quedaban reprimidas. Eso es transformarse. La diferencia está en lo que haces con el silencio. Y esa diferencia tiene consecuencias neurológicas medibles. Jung desarrolló técnicas específicas para usar el aislamiento productivamente. Él lo llamó imaginación activa. Es el proceso de enganchar conscientemente con imágenes y contenidos que surgen del inconsciente, no para suprimirlos, no para perderte en ellos, sino para dialogar con ellos, de forma consciente y dirigida. La neurociencia moderna muestra que este tipo de enganche consciente con material inconsciente activa tanto la red neuronal por defecto, RND, como la red de control ejecutivo. Simultáneamente, normalmente, estas redes trabajan de forma alternada. Una activa mientras la otra está menos activa. Durante la imaginación activa, ellas trabajan juntas, de forma coordinada. Esto crea un estado único de procesamiento que permite la integración de material que normalmente permanecería fragmentado e inaccesible. Fascinante. Y aquí está lo que sucede. Cuando sobrepasas el primer mes, presta atención. Un estudio de 2025, publicado en Nature Communications, examinó los efectos del aislamiento social durante el desarrollo precoz en ratones. Ellos descubrieron que el aislamiento lleva a segregación reducida de redes cerebrales, afectando notablemente las redes olfatoria y visual en humanos. Efectos análogos fueron observados en sistemas prefrontal, límbico y temporal. Segregación de redes es como tu cerebro mantiene diferentes funciones, separadas y organizadas. Cuando esa segregación disminuye, las fronteras entre diferentes procesos mentales se vuelven más permeables. Esto puede ser desorganización caótica o puede ser integración creativa, dependiendo de cómo navegues el proceso. Tú decides. Jung describió exactamente esto hace más de un siglo. Él dijo que durante fases intensas de confrontación con el inconsciente, las fronteras entre consciente e inconsciente se tornan más permeables. Contenidos que normalmente permanecerían separados comienzan a comunicarse. Esto puede parecer caos total o puede parecer revelación profunda, dependiendo de cómo sostengas el proceso y de cuánta estructura tengas para procesar lo que emerge. Increíble. Investigadores también descubrieron alteraciones estructurales en 2 regiones cerebrales críticas para interacciones sociales normales y control emocional, la corteza prefrontal y la amígdala. En menor grado, cambios fueron observados en el hipocampo, que es crucial para la memoria y el procesamiento contextual. El volumen total de la amígdala fue consistentemente mayor en respuesta al aislamiento social. La amígdala es tu central de procesamiento emocional. Un aumento en su volumen puede significar que estás procesando más material emocional de lo que normalmente procesarías en circunstancias sociales normales. Tiene sentido. Esto corresponde exactamente a lo que Jung describía cuando te retiras del mundo. Emociones que normalmente quedan suprimidas
por la actividad constante y las demandas sociales, comienzan a emerger con fuerza. Esto no es un problema, es el punto. La cuestión es si tienes estructura para procesar ese material o si él va a sobrecargarte y causar colapso. En vez de integración, piénsalo bien. Jung fue muy claro sobre esto. Él dijo que confrontar la sombra es esencial para alcanzar la integridad psicológica. Suprimir la sombra lleva a conflicto interno y desequilibrio creciente a lo largo del tiempo. En contraste, reconocer e integrar esos aspectos ocultos lleva a una mayor autoaceptación. Libera energía que estaba siendo usada para la represión y desbloquea fuerzas escondidas que pueden ser usadas constructivamente. De manera increíble, la clave está en el reconocimiento y la integración consciente, no en la submersión pasiva o la supresión activa. Jamás. Si te encuentras en aislamiento y material emocional difícil está surgiendo. Esto es buena señal. Es señal de que el proceso está funcionando correctamente. Tu cerebro está usando el espacio para procesar lo que no puede procesar en medio del ajetreo constante de la vida social. La cuestión no es evitar ese material, ni huir de él. La cuestión es cómo te relacionas conscientemente con él. Jung desarrolló lo que él llamó mantener la tensión de los opuestos. Cuando material contradictorio surge, no eliges un lado inmediatamente. No suprimes lo que no te gusta y amplificas lo que sí. Mantienes ambos conscientemente. Mantienes la tensión sin resolverla prematuramente. Y de esa tensión sustentada, algo nuevo puede emerger. Algo que trasciende ambos opuestos originales. Algo mágico. La neurociencia ahora muestra que este proceso de mantener la tensión corresponde a la activación simultánea de circuitos que normalmente se inhiben mutuamente. Es incómodo neurológicamente, porque va contra el patrón habitual del cerebro de resolver la tensión rápidamente. Pero es exactamente ese desconfort sustentado lo que permite nuevas síntesis e integraciones que no serían posibles de otra forma. Aquí está lo que sucede cuando el aislamiento se extiende más allá del período recomendado sin las prácticas adecuadas. Estudios muestran que el aislamiento crónico prolongado puede causar deterioro real en circuitos esenciales. Una menor densidad de sustancia blanca en la corteza prefrontal dorsolateral está fuertemente asociada a una desregulación emocional creciente, una conectividad alterada entre los sistemas prefrontal, límbico y temporal. Puede dificultar progresivamente el control cognitivo y el procesamiento emocional saludable. Es alarmante. Jung alertó sobre esto usando un lenguaje completamente diferente, pero describiendo el mismo fenómeno. Él dijo que nunca puedes llegar a ti mismo, construyendo una cabaña de meditación en la cima de la Concagua. Serás visitado solo por tus propios fantasmas, y eso no es individuación, es fuga disfrazada de espiritualidad. El aislamiento es una herramienta. Las herramientas tienen un uso apropiado y límites de aplicación. No usas un martillo para apretar tornillos. No usas el aislamiento como un estilo de vida permanente, cuando el objetivo declarado es la transformación. La transformación requiere un eventual retorno e integración de lo que fue descubierto. La fase de albedo que Jung describió, la retirada del mundo para una reflexión intensa, es exactamente eso, una fase transitoria, no un destino permanente. Es seguida por otras fases, citrinitas y rubedo, que requieren el retorno al mundo y la integración práctica de lo que fue descubierto durante la retirada. Es un ciclo. Entonces,
¿Cuál es la duración ideal para un aislamiento voluntario transformador? La ciencia sugiere que los beneficios del aislamiento voluntario se maximizan en períodos que varían de 1 a 4 semanas para la mayoría de las personas. Menos que eso puede no ser suficiente para que los cambios neurológicos se consoliden adecuadamente. Más que eso, comienza a traer los riesgos de alteraciones estructurales potencialmente problemáticas si no hay prácticas adecuadas de soporte. Ojo con eso, pero la duración es menos importante que la calidad de lo que haces durante el aislamiento. Mucho menos. Jung pasó 6 años en su periodo más intenso de confrontación con el inconsciente. 6 años. Pero él no estaba pasivamente aislado sin hacer nada. Él estaba activamente engajado en procesos específicos todos los días. Documentaba sueños meticulosamente. Practicaba la imaginación activa regularmente. Pintaba mandalas como una forma de dar forma visual a lo que emergía. Esculpía en piedra para procesar material a través del cuerpo. Cada actividad era parte de un proceso deliberado y estructurado de dialogar con el inconsciente. Una obra de arte. Andrew Huberman diría que él estaba usando la urgencia y el foco para maximizar la ventana de plasticidad. Jung estaba tratando el aislamiento no como una fuga pasiva, sino como un laboratorio activo de transformación. Y aquí está el protocolo completo que une todo esto de forma práctica y aplicable. Presta atención. Primero, necesitas definir una intención clara antes de entrar en el aislamiento. ¿Por qué te estás retirando? ¿Qué específicamente quieres confrontar? ¿Qué esperas integrar al final? Sin una intención clara y definida, el aislamiento se vuelve fuga disfrazada de transformación y pierdes la oportunidad que la plasticidad elevada ofrece. No lo permitas. Segundo, necesitas estructurar el tiempo con prácticas específicas. No dejes que el aislamiento se vuelva un vacío sin forma. Jamás. Ten horarios definidos para prácticas específicas a lo largo del día. Meditación por la mañana cuando la corteza prefrontal está más activa. Lleva un diario después de la meditación para capturar insights. Practica la imaginación activa en el período de la tarde cuando la mente está más receptiva. Haz ejercicio físico para procesar material a través del cuerpo. Duerme adecuadamente para consolidar los cambios neurales. La estructura previene que caigas en la rumiación pasiva y mantiene el engajamiento activo que maximiza la plasticidad. Organízate. Tercero, necesitas preparar soporte para cuando material difícil surja. Esto puede ser un terapeuta al que puedes contactar si es necesario. Un amigo de confianza que sabe lo que estás haciendo y puede ayudarte a procesar. Recursos escritos que puedes consultar cuando sientas que estás perdiendo el rumbo. Jung tenía su libro rojo donde documentaba absolutamente todo lo que emergía. Necesitas alguna forma equivalente de dar forma concreta a lo que emerge del inconsciente. Ten un plan de contingencia. Cuarto, necesitas monitorear activamente las señales de que el aislamiento se está volviendo patológico en vez de transformador. Si después de 2 semanas estás más confuso en vez de más claro, más ansioso en vez de más centrado, más perdido en vez de más encontrado, más fragmentado en vez de más integrado, eso es una señal clara para ajustar algo. Tal vez acortar el periodo, tal vez buscar soporte externo, tal vez cambiar las prácticas que estás usando. Sé honesto contigo mismo. Quinto, necesitas planear el retorno desde el inicio del aislamiento. ¿Cómo vas a reintegrar lo que descubriste en la vida social práctica? ¿Qué cambios concretos pretendes hacer en relaciones específicas?
¿Qué patrones comportamentales quieres transformar? El aislamiento sin un plan claro de retorno no es una jornada de transformación, es fuga que se disfraza de crecimiento. Ten un objetivo claro. Sexto, necesitas aceptar profundamente que los primeros días serán intensamente incómodos. No interpretes el desconfort como un fracaso o una señal de que estás haciendo algo mal. Interpreta como una señal clara de que estás saliendo de la zona de confort neurológico que mantenía los mismos patrones repetitivos. La tensión y el desconfort son el punto de entrada para un cambio real. Abrázalo. Séptimo, necesitas usar el silencio para una confrontación activa, no para un confort pasivo. Usa el silencio como un arma de transformación. Si tu aislamiento se está convirtiendo solamente en paz pasiva, sin ningún desafío interno, sin que emerja ningún material difícil, puede que estés evitando el trabajo real en lugar de hacerlo. La paz genuina y duradera viene después del enfrentamiento con la sombra, no en su lugar. Octavo, necesitas practicar lo que Andrew Huberman llama plasticidad adaptativa autodirigida. Esto significa dirigir conscientemente la reorganización neuronal, en vez de dejar que suceda aleatoriamente o caóticamente. Lo haces enfocándote intencionalmente en los patrones específicos que quieres cambiar y en las verdades específicas que quieres integrar, usando el estado de plasticidad elevada de forma estratégica. Jung dijo que después de periodos de aislamiento, confrontación e incluso desesperación, viene el potencial para un renacimiento genuino. Esto no se trata solo de sentirse mejor temporalmente. Significa una profunda transformación interior permanente, una renovación psicológica y espiritual que cambia quién eres a nivel fundamental. Él creía firmemente que las crisis y los desafíos contienen las semillas para un crecimiento profundo, si son abordados correctamente. Tu cerebro literalmente se vuelve diferente durante un aislamiento voluntario bien conducido. 46 genes cambian su expresión en tan solo 10 días. La conectividad entre redes cerebrales se reorganiza progresivamente. La amígdala procesa más material emocional de lo que normalmente sería posible. La corteza prefrontal reestructura sus prioridades y patrones de procesamiento. La cuestión no es si vas a cambiar durante el aislamiento. Vas a cambiar inevitablemente. La cuestión crucial es si vas a dirigir ese cambio conscientemente o dejar que suceda caóticamente, sin dirección. Jung mapeó el territorio psicológico hace más de 100 años, usando lenguaje simbólico y poético. La neurociencia moderna ahora confirma que él estaba describiendo procesos reales, con consecuencias medibles y observables en el cerebro físico, y puedes usar este conocimiento combinado de ambas tradiciones para transformar periodos de soledad en catalizadores poderosos de crecimiento, en vez de espirales de deterioro y aislamiento patológico. La soledad no es una ausencia vacía, es presencia contigo mismo. Lo que hagas con esa presencia determina completamente si el aislamiento te construye o te destruye, si te transforma o te fragmenta. En los últimos minutos has descubierto algo que la mayoría de la gente nunca va a entender en toda su vida. Has visto cómo el aislamiento voluntario difiere neurológicamente del aislamiento forzado. Has aprendido la línea de tiempo detallada de cambios cerebrales día tras día. Has entendido por qué los primeros días son intensamente incómodos y por qué esa incomodidad es parte esencial del proceso, no una señal de error o fracaso.
Este tipo de síntesis profunda no existe en otro lugar. Conectar lo que Jung descubrió hace 100 años con los estudios de neuroimagen de 2024 y 2025. Mostrar cómo la sombra psicológica se relaciona con la amígdala física. Cómo la individuación se relaciona con la plasticidad neuronal. Eso es un trabajo que pocos hacen, porque exige dominar mundos que la academia insiste tercamente en mantener separados. Si estás considerando un periodo de aislamiento voluntario, o si estás en medio de uno ahora mismo, esta información puede hacer la diferencia crucial entre transformación genuina y deterioro progresivo. Y si esto te ayudó a entender lo que está sucediendo contigo, considera apoyar este trabajo a través del Super Thanks. Cada vez que haces clic en el corazón dorado, estás diciendo: continúa haciendo ese puente entre psicología profunda y neurociencia. Continúa revelando lo que está enterrado entre disciplinas académicas separadas. Continúa traduciendo a Jung al lenguaje del cerebro y a Huberman al lenguaje del alma. En los comentarios, cuéntame, ¿ya has pasado por un periodo de aislamiento voluntario? ¿Qué descubriste sobre ti mismo durante ese tiempo? ¿Cuántos días duró? ¿Y qué cambió en ti después? ¿O estás planeando un periodo así? Y esta información cambió cómo vas a abordar la experiencia. Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesitaba oír, para entender que la incomodidad inicial no es fracaso. Es el punto de entrada necesario para una transformación genuina. Jung se aisló por 6 años y emergió con las teorías que cambiaron la psicología para siempre. Huberman probó científicamente que cada cerebro es capaz de plasticidad adaptativa autodirigida. Y tú estás viviendo esa posibilidad ahora mismo. La única cuestión que resta es: ¿vas a usar el silencio para huir de ti mismo? ¿O para confrontar quién realmente eres? ¿Para escapar de quién eres? ¿O para descubrir quién puedes llegar a ser? Tu cerebro está esperando tu respuesta. Y 46 genes están listos para cambiar cuando decidas dar el primer paso.